A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. Abraham was very rich in livestock. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Lot, who went with Abraham, También Lot, que acompañaba a Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas, de modo que ya no podían vivir juntos en el país, porque sus posesiones eran inmensas y ya no cabían juntos. Por ello surgieron disputas entre los pastores de Abraham y los de Lot. En aquel tiempo, cananeos y fereceos ocupaban el país. Abraham dijo a Lot: no haya disputa entre nosotros dos, ni entre nuestros pastores, pues somos hermanos. Tienes delante todo el país, sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán, hasta la entrada de Thir, era de regadío. Esto era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Parecía un jardín y marchó hacia levante, y así se separaron los dos hermanos. Abraham habitó en Canaán, Lot en las ciudades de la vega, plantando las tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor habló a Abraham después que Lot se había separado de él. Desde tu puesto, dirige la mirada hacia el norte, mediodía, levante y poniente. Toda la tierra que abarques te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré a tus descendientes como el polvo. El que pueda contar el polvo podrá contar a tus descendientes. Anda, pasea el país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar. Abraham alzó la mirada y fue a establecerse junto a la encina de Mambré, en Hebrón, donde construyó un altar en honor del Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue a mí tendrá la luz primordial.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no den lo santo a los perros, ni le echen sus perlas a los cerdos. La pisotearán y luego se volverán para destrozarlos. do to others Traten a los demás como quieren que ellos los traten. this is the law and the En esto consiste la ley y los Enter profetas. through the narrow gate. Entren por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, Those who find it are y few. pocos dan con ellos. Verbum Domini. It was on the solemnity Fue of Corpus en el día de la solemnidad del Corpus Christi, hace un par de semanas, Brother que yo y headed down to Mobile el hermano John Torres fuimos a Mobile, to visit como unas a 300 pastor millas de distancia, a visitar a un pastor que era amigo mío. Fuimos seminaristas juntos, Sophie, el padre Frank and Sophie, I offered celebrated y mass and preached at ofrecí one of the celebrar masses of the misa weekend. y prediqué una de las misas de ese fin de semana, An y también exhibition that he visitamos had set up, a una exhibición que él había montado en su parroquia. International Vatican Exhibition, International Vatican Exhibition, exhibición del Vaticano Internacional de Milagros, pictures and y words, presenta tanto en palabras como en 140 imágenes 140 miracles that have been approved, milagros eucarísticos que habían sido most of them by the local bishop, but some of them aprobados por el obispo local, pero también por el Papa. 140 140 miracles that have taken place. milagros eucarísticos que habían tenido lugar So many of en la historia de la iglesia. No pensaba And that que hubieran weekend, habido some tantos. 900 Y people ese fin de semana, cerca de 900 personas pasaron por allí para presenciar eso. Algunos de los que se ofrecieron de voluntarios en la parroquia, una de las cosas que agradecieron más, es más, uno de ellos con lágrimas, fue el hecho de que al final, mientras que la exhibición estaba a punto de cerrar, había una mujer allí que había traído a su esposa que había dejado la iglesia hacía muchos años. Ella había estado orando por él y por su regreso a la fe, y había indicaciones de que al final, cuando se acercaba a orar, es porque estaba de regreso a la práctica de la fe católica. Sin embargo, los milagros eucarísticos, aunque no son necesariamente para lo que creemos acerca de la verdadera presencia de Jesucristo en la iglesia, confirman que lo que creemos es algo que es muy santo, algo que es sagrado, algo que es, o sea, mejor dicho, alguien que estuvo con nosotros, Jesús, que fue alzado entre los muertos y que se unió a sí mismo a nosotros en esta forma increíble en el don del Espíritu Santo. Podemos comprender algunas de las palabras del Evangelio del día de hoy que nos toman de regreso acerca de no dar los que es santo a los perros ni echarle perlas a las cerdas. Los perros se usaban para aquellos que eran paganos en esa época. En los primeros cristianos interpretaron este pasaje en cuanto a la Eucaristía. Era un documento muy antiguo que databa del primer siglo en sí. Y esta renovación del documento se habla acerca de la renovación de los 12 apóstoles a las naciones y se llamaba
la dedicación en griego, This document, but y sabíamos de este documento, pero había sido perdido por siglos. many of the early Sabíamos de él porque muchos de los cristianos primeros se referían a este documento y lo mencionaban, los padres de la iglesia primeros, y así que los académicos querían ver de lo que se trataba este documento por otras referencias. Pero, sin embargo, fue en 1873 un arzobispo ortodoxo, when he was in the library at cuando él estuvo en la biblioteca en Constantinopla, buscaba manuscritos, copies of ancient manuscritos de antiguos documentos, discovers, y miraba y descubrió a un and dediqué. so it was first Y, published por lo as tanto, fue publicado entonces por primera vez con mucha notificación acerca de los fieles cristianos. Se piensa que este documento, nuevamente en su época, la enseñanza del Señor por las naciones apostles. por medio de los 12 apóstoles. Hay un académico reciente, Enrico Mazza, que habla sobre la oración, y él dice muy convincentemente que la sección litúrgica de este documento fueron escritas a más tardar para el año 48 de nuestra era. Por lo tanto, él pensaba que fue en la época e incluso antes de algunas de las cartas de San Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento. Decididamente, los primeros documentos coloca su composición para entre el 60 y el 100, pero por lo menos la parte litúrgica se dice fue escrita a no más tardar que el 48. Lo citan 6 veces, 2 veces en la Eucaristía y también en el Padre Nuestro, así como este documento también se dice explícitamente que uno ha de cometer abortos o matar al niño recién nacido. Lo dice explícitamente la palabra aborto en este documento tan antiguo, y habla acerca de la doctrina en 2 formas. Hay 2 formas, la forma estrecha y la forma ancha. Y eso es importante para nosotros entender hoy, porque todo en la sociedad, muchas de las cosas de la sociedad, muchas de las cosas en los medios de comunicación actuales vengan por el camino ancho. Únanse a nosotros y vayamos por acá. Sin embargo, este camino ancho que nos conduce a la larga a la destrucción, algo que se experimenta incluso en el aquí y ahora. Si miramos a la sociedad y las dificultades de nuestra cultura y sociedad, el derrumbamiento de la unidad familiar se dice que es por tomar el camino ancho, que es contrario a lo que dice el Señor. Por lo tanto, el Señor dice, no vayan por aquí, vayan en contra de la corriente. El arzobispo Sheen decía que las cosas muertas flotan con la corriente, pero las cosas vivas pueden luchar en contra de ella. Así que hemos sido llamados a seguir al Señor, no importa por dónde fluya la corriente, vamos a seguirla con el Señor. Por lo tanto, este documento comienza con estas palabras. Dice, hay dos formas, dice el de decay, una de vida y una de la muerte. Sin embargo, hay una gran diferencia entre las 2 formas. La forma de la vida es esta. Uno debe amar al Señor Dios. En segundo lugar, tu prójimo debes amarlo como a ti mismo, y lo que no querías que te hicieran a ti, no se lo hagas a nadie. Esa es la regla de oro que escuchamos hoy en el Evangelio. Entonces dice, citando a muchas otras cosas que dijo el Señor en el Evangelio, den la mejilla derecha cuando le abofeteen, si te dicen que vayas con alguien una milla, ve 2. Y habla de la generosidad también. No debes cometer asesinatos, ni adulterio, no debes robar, ni practicar magia, no debes asesinar a un niño mediante el aborto, no debes tratar de conseguir las cosas de tu prójimo, ni dar falso testimonio. Y de ahí dice, aparte de todo malo,
no seas lujurioso, no seas el observador de augurios, sé humilde y manso, no te exaltes, ni te sientes demasiado confidente para tu alma. Entonces habla sobre la muerte. La forma de la muerte es esta. Primeramente es malvada, está llena de maldiciones, el asesinato, los adúlteros, las artes mágicas que hablan de la hipocresía, del corazón doble, de la gravedad, de la codicia, del celo, de la autoconfianza, etcétera, y etcétera, etcétera. Pero también habla acerca de guías litúrgicas, acerca de cómo debe ser uno bautizado, ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con el agua, pero si esto no es posible, entonces derramando sobre su cabeza 3 veces en bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, al igual que hacemos nosotros hoy día. 3 capítulos, 16 capítulos tienen, pueden leerse fácilmente en la internet en su totalidad, pero 3 capítulos tienen que ver con la Santa Eucaristía. Y dice que nadie beba ni coma de tu agradecimiento, de tu Eucaristía, sino aquellos que han sido bautizados en el nombre del Señor, porque concerniente a esto también ha dicho el Señor, no des lo que sea santo a los perros. Y también diría que si uno sea santo, que venga, y si uno no es así, que se arrepienta. ¿Y qué fue esto? Bueno, pues arrepentimiento es la confesión, porque también escuchamos más tarde de la confesión, diciendo que uno debe confesarse sus pecados antes de acercarse a la mesa del Señor, antes de acercarse al altar. Vemos en la Eucaristía que después de haber confesado las transgresiones y el sacrificio de uno para que ello sea puro, por lo tanto siempre había guías en cuanto a la recepción de la Santa Comunión. Esto es algo santo. Cuando yo comencé a hablar acerca de estos milagros eucarísticos a lo largo de la historia de la Iglesia que confirman nuestra fe, no son necesariamente para nuestra fe, pero son algo que confirma y fortalece la verdad de lo que creemos. De hecho, hace recientemente que el Papa Francisco, cuando era cardenal en Buenos Aires, también estuvo involucrado en un milagro eucarístico que tuvo lugar en 1996 allí, cuando después de que un sacerdote que celebró la misa en Buenos Aires, una señora le notificó diciendo que había una hostia que había sido eliminada y desecrada. Y por lo tanto tomó esa hostia él y la colocó en agua, como ha de ser un sacerdote, y la puso en el tabernáculo. Poco después notó que se había convertido en una misa sangrienta, en una masa sangrienta, y notificó que después al obispo auxiliar, Jorge Bergoglio, cuando se le instruyó que debe ser fotografiada, y fue fotografiada. Y más tarde, cuando Jorge Bergoglio se convirtió en arzobispo, y creo que fue en 1999, quería que fuera puesta a prueba científica. Le enviaron a Nueva York, a un laboratorio, donde se determinó que, si no se les dijo antes de dónde vendría, pero querían que un modelo del tejido de la muestra fuera examinado para determinar qué era. Lo que determinaron es que era tejido de un corazón, del ventrículo izquierdo del corazón, que es la parte que bombea la sangre a la totalidad del cuerpo, y que tenía características de haber sido tomada de una persona viva, de una persona que había sufrido algún estrés y que había sufrido trauma en su vida. Por lo tanto, esto es una confirmación también de la verdad de lo que creemos y del privilegio que como es nuestro hoy día para recibir la Santa Eucaristía. Los cristianos siempre hemos creído
esto es santo, que esto es algo que hemos recibido en una forma ordinaria, no, ni de faltarse el respeto ni de desecrarla, sino que algo que recibimos en una forma santa, preparando nuestro corazón para recibirla bien, porque ama morar en el corazón de los fieles, que lo reciben con amor. Y dediqué también tiene una zona de agradecimiento, un área en que se les decía a los cristianos que deben orar después de recibir la Santa Comunión. Les doy ahora una parte corta después de lo que se debe decir. Después de haber sido llenado tú, da agradecimiento así. Damos gracias al Padre Santo por tu santo nombre, porque tú sí revelaste el tabernáculo de nuestro corazón, y por el conocimiento y la fe y la inmortalidad que ahora tú nos has hecho conocer por Jesucristo tu siervo. A ti sea la gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Regocijémonos en ser esto un tesoro para nosotros en la Santa Eucaristía, algo santo más allá de lo que podemos imaginarnos, que nos está transformando y nos está haciendo santos.